Un día el prefecto el jefe civil del Orza me llamó tarde en la noche para decirme que había una situación muy grave en el Orza, porque un grupo de militares se habían reunido en para entonces, no sé si sigue siendo su propiedad, la propiedad del señor Jesús Carmona, supongo que sin su conocimiento, se habían reunido y con un rotafolio están planificando una especie de asalto de Miraflores a través de Palacio Blanco. No nos olvidemos que el señor Chávez había trabajado en las instalaciones físicas de Miraflores y conocía perfectamente el modus operandi físico. ¿A quién les expulsó del país por 6 años? ¿A quién le botaron a un hijo del país? ¿A quién le allanaron su casa 3 veces? ¿A quién iban a asesinar? ¿A Mandrake el Mago? No, a mí, chico. A mí. Pongan una balanza a la dirigencia política de este país, pregúntale quién ha hecho más que yo por salir de este régimen. Y tú sabes que es verdad lo que te estoy diciendo. En primer lugar, un gran abrazo, Daniel. Me encanta saludarte. Gracias. Adelante, adelante. Rafael, la primera pregunta. Tú fuiste gobernador del estado Apure designado por el presidente Lucinchi, si no recuerdo mal. ¿Podrías recordarnos, por favor, en qué periodo fue esa paso tuyo por la gobernación de Apure? 86, 87 hasta el 88. Y es cierto que durante el tiempo que tú estuviste de gobernador del estado Apure, coincidiste con el servicio en el mismo espacio con el para entonces capitán Hugo Chávez Frías. Bueno, él coincidió conmigo porque él era comandante del escamoto del Orza y yo era el gobernador del estado. Era una especie de subalterno civil-militar porque todos los lunes, a pesar de que no estaba obligado a ello, casi que por un gesto de cordialidad pasaba por mi oficina a saludarme y a echarme cuentos, muy charachero y simpaticón. O sea que tú interactuaste con Chávez antes de que Chávez le diera un golpe a un presidente del partido al cual tú pertenecías. Bueno, le iba a dar un golpe a Jaime Lucinchi para empezar y yo lo descubrí en la maniobra. Resulta que las instalaciones del comando eran muy estrechas y era una de las peticiones que me formulaba normalmente cuando acudía a mi oficina, era la posibilidad a través del lineado y de ampliar esas instalaciones. El negro Carmona, Jesús Carmona, que luego fue ministro del Interior del presidente Carlos Andrés Pérez, tenía una finca binacional. Te ubicas, el Orza antes fue territorio colombiano y en el Tratado Pongo-Micheleno se partió mitad Colombia, mitad Venezuela. La finca de ellos muy grande quedó a caballo, mitad y mitad, territorio colombiano y territorio venezolano. El negro le siguió ahí como 15 o 20 hectáreas y sobre ese espacio se construyó la sede del escuadrón de motorizados del Orza. Por supuesto, el negro muy permisivo, interesado en que le cuidaran su propiedad, le ofreció al señor Hugo Chávez que utilizara las instalaciones de su finca, cosa que hizo. Un día, el prefecto el jefe civil del Orza me llamó tarde en la noche para decirme que había una situación muy grave en el Orza, porque un grupo de militares se habían reunido en para entonces, no sé si sigue siendo su propiedad, la propiedad del señor Jesús Carmona, supongo que sin su conocimiento, se habían reunido y con un rotafolio están planificando una especie de asalto de Miraflores a través de Palacio Blanco. No nos olvidemos que el señor Chávez había trabajado en las instalaciones físicas de Miraflores y conocía perfectamente el modus operandi físico de esas instalaciones. Bueno, da la casualidad de que el señor que administraba la finca o el capataz de la finca era pariente del jefe civil y militantes de Acción Democrática. Ambos, el jefe civil me comunicó a su hermano
y le pedí que se trasladaran a la ciudad de San Fernando, cosa que hicieron al día siguiente. Ahí le pedí al jefe del Comando Especial, José Antonio Páez, que está radicado en el Piñal, estado Táchira, frontera con Apure, que se trasladara para que constatara de audio y de visu la versión del señor que nos estaba dando del capataz de la hacienda. Efectivamente fue escuchado y confirmados los acontecimientos, nos comunicamos con el presidente de la República, el para entonces presidente de la República, el doctor Jaime Lucinchi, quien un poco, yo diría que bonachón, lo que hizo fue trasladar al individuo del territorio del estado Apure al territorio del estado Monagas, donde creo, no sé, peso y contenido de su destino, pero tengo entendido que fue la administración de una cantina o algo por el estilo. Ahí terminó mi relación física con Hugo Chávez, y de esa manera, es decir, que aparentemente se presentaba como un militar tropero, operativo, muy afecto a la defensa de los intereses de la soberanía nacional, en el fondo ya estaba conspirando, como después la historia determinó, incluso desde su época de cadete de la Academia Militar. ¿Y cómo se explica que una persona de las Fuerzas Armadas de Venezuela haya sido sorprendido intentando asaltar el Palacio Presidencial y que le haya dejado dentro de la Fuerza Final que se quiere un consejo de investigación? Él no fue sorprendido intentando asaltar, porque eso no se materializó. Estaban en la fase de planificación y fue inmediatamente trasladado a su destino, donde estaba, digamos, coordinando las pretensiones golpistas o de asalto, como tú quieras denominarlas. Y las razones no te las puedo dar yo, porque yo era un modesto gobernador de estado, te las tendría que dar el ministro del Interior o te las tendría que dar el propio presidente de la República, cosa que a esta altura de la vida es imposible, porque lamentablemente el presidente Lucinchi falleció. Creo que es una interpretación, como todas, de carácter subjetivo. Yo creo que eso obedecía a una tendencia de los presidentes de la mal llamada Cuarta República, de evitar truncarle la carrera a oficiales de temprana edad o suboficiales o cadetes implicados en actividades similares. A mi juicio fueron muy permisivos, y esa permisividad terminó por generar los acontecimientos que todos conocemos, el Caracazo y después el golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Ellos fueron responsables de esa situación. Fíjense ustedes que Carlos Andrés Pérez no quería creer que le estaban dando un golpe de Estado. Cuando lo fue a recoger de su regreso a Davos, en el aeropuerto de Maiquetía, el ministro de la Defensa, el general Ochoa Antich, le comunicó que algo raro estaba ocurriendo. Y el presidente Pérez, según las versiones, y yo después me enteré porque estuve el día del golpe en el Palacio de Miraflores, en el centro de las operaciones, no escondido ni me echaron el cuento, estuve allí enfrentando las circunstancias que vivía el país, muy dolorosas y traumáticas. Escuché esa versión según la cual el ministro Ochoa le habría comunicado al presidente Pérez la situación que estaba ocurriendo. El presidente Pérez no se dio por enterado hasta que llegó a la casona y fue sorprendido por una balacera, una cobarde balacera, pues ni siquiera era contra él, sino contra la señora Blanca de Pérez, su esposa, y contra unos nietecitos, que era lo que se encontraban en la casona. La verdad es que, a mi juicio, yo creo que eso obedeció a un estilo de gobernar y la tratativa que se le dio a las Fuerzas Armadas Nacionales durante esos 40 años de régimen democrático, un poco, entiendo yo, pienso, equivocadamente tratando de jugar a la sostenibilidad democrática y evitar una insurgencia de las Fuerzas Armadas en un país de tradición militarista y golpista como Venezuela. Ahora, Rafael, cuando este 4 de febrero tú te enteras de que uno de los líderes y el que luego prácticamente se agarró la conjura como parte de el comando general de esa conjura,
era el mismo militar al cual tú habías detectado en Apure conspirando contra el gobierno anterior de Jaime Lucichi. Bueno, ¿Qué pensaste y qué dijiste? Bueno, en primer lugar me sorprendí. Yo, prima facie, en la primera de cambio no sabía que se trataba del mismo militar. Ese día estábamos celebrando, por cierto, el primer aniversario de boda de Johan Peroso. Estábamos en un restaurante de Caracas y estaban allí personas como Humberto Cheli, Carlos Camache Mata, Piñerúa Ordaz, Henry Ramos, estaba Cristóbal Hernández, estaba yo. Y en medio de la celebración, Piñerúa llegó muy preocupado y nos espetó de un solo golpe que le están dando un golpe de estado al presidente Carlos Andrés Pérez. ¿Qué vamos a hacer? Fue su pregunta. Mi respuesta fue, no sé qué va a hacer usted. Yo sé lo que voy a hacer. Tomo mi carro y me marcho para Miraflores en este instante. Que fue lo que hice. Por cierto que en una tentativa de ir a buscar a un amigo que vivía en Macaracuay, pasé en medio de una balacera que había entre el Gustavo Herrera, donde se suponía que estaban las tropas leales, y el aeropuerto de La Carlota, donde estaban acantonados, estaban apertrechados los golpistas. Bueno, salí de esa situación difícil y me dirigí directamente a Miraflores. Cuando llegué a Miraflores estaba saliendo Piñerúa, muy preocupado, y me dijo, bueno chicos, allí está un tanque de guerra que desbarató la verja, la reja de Miraflores. Yo creo que es difícil entrar, yo voy a entrar. Y cuando voy entrando, me consigo con dos personajes que pueden dar testimonio de lo que estoy diciendo, que eran los únicos que a esa hora venían saliendo de Miraflores, que estaba íngrima y sola, porque el presidente Pérez se había ido a Venevisión, de donde hizo la locución dándole garantía a Venezuela que tenía el control del poder, cosa que no era cierta en ese momento. Tan no era cierta que incluso cometieron el disparate de adornar el acto, el sitio, con una bandera de Colombia en una bandera de Venezuela. Era lo que sale detrás de la figura de Carlos Andrés Pérez. Así sería el desorden y el desconcierto. Lo cierto es que yo llegué, se despidieron de mí Eduardo Fernández y Gustavo Tarre Briceño, que eran los personajes que iban saliendo en ese momento, y yo ingresé. Cuando ingresé, el único ser humano que está ahí era Luis Alfaro Ucero, arropado con una cobijita como un pollito. Después fueron llegando los presidentes, llegó el presidente Pérez, llegó Virgilio Ávila, llegó, recuerdo más o menos un poco desordenadamente, te estoy citando los nombres, Luis Emilio Rondón y Liliana Hernández, que habían acompañado al presidente en esa locución televisiva. Y fueron David Morales Bello, Carmelo Lauría. Recuerdo una anécdota un poco jocosa para lo dramático del momento. Me dice David, Rafael, vamos a redactar el comunicado del CEN. Y el doctor Morales, yo tomo lápiz y papel, me empieza a dictar. Es el CEN de Acción Democrática. Y con su humor negro, Carmelo nos dice lo que queda del CEN de Acción Democrática. Bueno, esa fue una noche traumática porque todas las comunicaciones estaban cortadas. El general Carratú Molina, yo creo que un militar de temple, muy serio, un venezolano de primera línea, porque siento mucho respeto, consideración y afecto, desencamó no sé de dónde demonios de los sótanos de Miraflores unos aparatos antiquísimos para comunicarse con los cuarteles de otros porque estaban cortadas las redes. Bueno, y así fue como Pérez pudo comenzar a comunicarse con los cuarteles, con los comandos, que casi todos estaban influidos o controlados por los golpistas. Recuerdo que un amigo mío que estaba en el fuerte de Paramacay, creo que se llama el de San Juan de los Morros, logró liberarse apenas y llamó para decir que los tanques de guerra, porque ese también es un cuerpo motorizado de caballería, pues motorizado ahora, iban rumbo a Caracas, como venían rumbo a Caracas los tanques de guerra que estaban en Maracay.
Ahí hubo varios episodios que hablan mucho del talante y de la manera de ser de los seres humanos. Hay mucho que la cobardía y el miedo le da por unos supuestos actos de arrojo que rayan en la locura. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando se supo esa noticia de que venían los tanques de guerra por la regional del centro hacia Caracas, quien para entonces era miembro de la Dirección Nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Ayú, le espetó al presidente: presidente, mándenlos a bombardear. Y Carratú peló los ojos como asombrado y dijo: diputado, usted sabe lo que está diciendo. Estos aparatos están basados en la ramera y labrador que queda en el sombrero del Estado Guárico. En 5 minutos están en Maracay. Si empiezan a disparar desde San Juan de los Morros, en 3 minutos está destruido medio Maracay. Este es un gobierno que se está tambaleando. Si bombardeamos un barrio, hay un muerto civil. Este es un gobierno caído. Bueno, ¿qué hacemos?, dijo el presidente Pérez. Yo lo que le recomiendo es que mande a sobrevolar los tanques. Esos aviones rompen la barrera del sonido y veremos los efectos. Efectivamente, así ocurrió, y todos los que estaban en los tanques salieron corriendo como ratones, abandonaron los tanques y se paralizó su llegada a Caracas. Eso no, Rafael, disculpa que te interrumpa, pero en aras del tiempo que es extraordinario, quisiera preguntarte: ¿en algún momento, cuando posterior a los hechos se analizaron las cosas, porque entiendo que el CNAD y la dirigencia del partido se reunió para analizar lo que había ocurrido, me imagino que fue así? Así es. ¿En algún momento tú recordaste que a ese señor se le había perdonado una conjura contra Lucinchi, que la conjura no era reciente, sino que el señor tenía años conjurado? Ese cuento lo sabe Raimundo y todo el mundo. Es más, yo, que como tú sabes, porque tú eres venezolano y militaste en el mismo partido que yo milité, tuve 30 años de disenso con Carlos Andrés Pérez. En mi exilio, esos larguísimos 6 años que no quiero ni recordarlos, de lejanía de mi tierra, yo no puedo estar siendo en Venezuela y dando la cara siempre. Me reconcilié, digamos, personal y afectivamente con Carlos Andrés Pérez, y lo visité unas 3 veces en Ginebra, que era donde estaba él, por cierto, en un muy modesto apartamento. Lo único bonito que tenía era la vista, porque estaba frente al lago de Ginebra. Y yo le recordé a Carlos Andrés Pérez todos estos hechos. Él había olvidado algunos y entre los dos fuimos rememorando cosas. De manera que esto lo supo todo el mundo, Daniel. Todo el mundo sabía que eso había ocurrido. Y los términos, como lo conté, como te lo estoy contando a ti, lo conté en su momento en la Dirección Nacional de Acción Democrática y individualmente a quien quiso escucharme. De manera que, bueno, nadie tenía la culpa de lo que había ocurrido, porque son acontecimientos anteriores al golpe de Estado, incluso al Caracazo, cuya responsabilidad directa no se le puede atribuir a Chávez, sino que hay otros elementos que tú conoces que intervinieron, muchos de los cuales ahora están en el gobierno, pero que están conspirando desde el vamos, en el seno de la sociedad civil, y se encontraron en el proceso con factores militares que estaban enquistados en el seno de las academias y de rangos de baja graduación en las Fuerzas Armadas Nacionales. Sí, ahora, Rafael, tú nos has comentado que tú no eras precisamente Carlos Andresista. Para nada. Y que tuviste más bien enfrentado a la tendencia Carlos Andresista de Acción Democrática. Así es. Hay un gran reclamo que se hace en tiempos recientes, y que este año, que es el año centenario del nacimiento de Carlos Andrés Pérez, ha tomado de nuevo esta discusión de nuevo, que es que en la destitución de Carlos Andrés Pérez precipitó una serie de hechos que le abrieron la puerta al chavismo. Se entiende que el gran reclamo que hay es fundamentalmente contra Acción Democrática, porque Acción Democrática parece que no se sintió representada en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y cuando tuvo oportunidad de dejarlo caer, lo dejó caer e inclusive lo empujó. Tú, como parte de ese partido y además parte de la tendencia que no estaba de acuerdo con Carlos Andrés Pérez, ¿te sientes responsable de esa destitución y de lo que ocurrió después?
Bueno, para nada, fíjate tú que, y no es por excusarme, o sea, tú me conoces perfectamente, yo soy de quienes asumen mis responsabilidades. Responsable en tanto y en cuanto formé parte de una dirección política de un colectivo que discutió varias veces la relación entre el partido y el gobierno, que era una relación inamistosa, por decirlo menos. Entre otras razones, porque digamos que la tradición político-ideológica de Acción Democrática, muy socialdemócrata, muy estatista, muy antiliberal, colidía, chocaba con la visión que el nuevo grupo ministerial, los nobles ministros que manejaron la cuestión económica del gobierno de Pérez, iban a desarrollar un plan agresivo de carácter neoliberal que con el tiempo se ha llegado a la conclusión que de haberse desarrollado, Venezuela no viviría la traumática situación que vive hoy en día. Yo confieso que yo no estaba de acuerdo con la política económica de Pérez. Yo diría que es más por ignorancia y por falta de comprensión de los procesos económicos, que no lo manejaba. Yo soy abogado, no soy economista, y por la manera como Pérez trató de imponer el paquetazo. En primer lugar, Pérez, un poco prevalido de su popularidad, se olvidó de Acción Democrática, la apartó técnicamente, instaló un grupo de personas ajenas a Acción Democrática, no escuchó nunca Acción Democrática, o no todo lo que debió haberle escuchado, porque se hacían en Miraflores y en La Casona, se hacían reuniones en la Dirección Nacional con el presidente y el gabinete, donde se le daba largas explicaciones técnicas, a veces inextricables para muchos, acerca del contenido y alcance de las medidas económicas que se iban a desarrollar. Pero era como una obligación, como que un presidente copellano se viera en la obligación de darle una explicación al CEN ADECO, o que un presidente ADECO se la diera a la Dirección Nacional de COPEI. No era esa relación de afecto, de amistad y de compromiso ideológica y principista que debe estar en la base misma de la gobernabilidad cuando tú eres militante de un partido y llegas al poder por la vía de los votos que ese partido logró conquistar para ti. Ahora bien, esa es una cosa, y otra es el procedimiento para la destitución de Pérez. A mi juicio, allí se violentaron todos los mecanismos sabidos y por haber de carácter constitucional y de carácter jurídico. Para empezar, le tocaba, en caso de que hubieran destituido al presidente Pérez, o este hubiera renunciado, a quien le tocaba asumir por lo menos durante 3 meses de la presidencia de la República era el doctor Octavio Lepage, que en paz descanse, quien para el momento ejercía el Ministerio del Interior. Eso no ocurrió, sino que ipso facto se reunió ambas cámaras. No olvidemos que el Congreso era bicameral en aquella época, y decidieron la destitución de Pérez, la no designación de Lepage, y designaron al doctor Ramón J. Velázquez. Hay un concierto de hechos que conspiraron para lograr ese objetivo. De un lado, el odio manifiesto de Escobar Salón, el odio de eso que se llamó esa cóstera oligárquica de los notables, donde está el doctor Uslar Pietri, y la derecha más rancia de Venezuela, que destilaba odio contra Carlos Andrés Pérez, y a eso se unieron criterios pseudo jurídicos teñidos de mucha intencionalidad política. En Acción Democrática había una situación sumamente crítica que terminó por prácticamente colapsar ese partido, por diluirlo como efectivamente se ha diluido. El señor Luis Alfaro Ucero, que aspiró a ser presidente de la República, en connivencia con factores de otras organizaciones políticas, se dice que con el expresidente Caldera. Yo no puedo dar fe de eso, pero hay distintas opiniones que afirman esa situación, y muchos de los factores que actuaron para destruir la imagen y la figura y la obra de Carlos Andrés Pérez
estaban instaladas en el corazón mismo de Acción Democrática. No podía tener otro desenlace en Acción Democrática distinto a la expulsión de Pérez, una vez que había sido conseguido responsable por hechos de corrupción. Hechos de corrupción que, como te digo, son risibles por los $250.000 que me mandó la señora Chamorro, por cierto, con Bernal, que ahora creo que bueno, un factotum del régimen, pero que estuvo mucho tiempo vinculado a los gobiernos de Acción Democrática. Eso, te repito, no podía tener un desenlace distinto y así se procedió. Ahí se procedió a... ¿Tú te opusiste a la expulsión de Carlos Andrés? No, votamos todos la expulsión de Carlos Andrés Pérez, incluido yo. Yo voté por la expulsión de Carlos Andrés Pérez. O sea, tú estuviste de acuerdo con que Carlos Andrés Pérez, además de sacarlo de la presidencia y de buscarlo y meterlo preso, se le expulsara de... Para nada, te estoy diciendo con la expulsión porque ya, digamos, eso tenía valor de cosa juzgada. De estatutariamente, cuando alguien era conseguido responsable por hechos de corrupción en Acción Democrática, en esa Acción Democrática, automáticamente se procedía a su expulsión. Por eso te digo que no había un desenlace distinto, una posibilidad distinta a la expulsión de Pérez. Y en eso ¿Por qué no expulsaron al ministro Alejandro Izaguirre, que también fue condenado? Alejandro Izaguirre estuvo retirado de Acción Democrática. Sí, cómo no, estuvo retirado de Acción Democrática, recuerda, rebobina, que después haya sido reinsertado de harina de otro costal. Ahora, todo eso, fíjate tú todo el desenlace que produjo. Se expulsa a Pérez, después viene todo aquel proceso de confrontación interna de Acción Democrática que concluye con la exclusión de Alfaro prácticamente de la candidatura de la Secretaría General y de la candidatura presidencial. Asume Lewis, que en paz descanse, asume Chávez la presidencia de la República. Después de aquellas declaraciones del hijo de Lewis Pérez, Lewis renuncia a la Secretaría General y viene todo un proceso de elecciones internas donde yo resulté electo secretario general nacional de Acción Democrática. Ahora bien, hay toda una relectura del gobierno de Pérez y de la personalidad de Carlos Andrés Pérez con motivo del cumpleaños número 100 de ese personaje histórico, sin lugar a dudas. Y esa relectura obliga a una redimensión de la condición humana y política de Carlos Andrés Pérez, una reevaluación de toda su obra y el significado que tuvo en el proceso de transformación de Venezuela. Y por supuesto, eso, cuando tú lo pones en blanco y negro, en contraste con todo lo que ha ocurrido, vas a conseguir que hay todo un territorio de posibilidades positivas para convertir a Carlos Andrés Pérez en uno de los personajes más importantes de la historia contemporánea venezolana. Y a ese personaje tan importante de la historia venezolana, ¿tú votaste a favor de su expulsión de adentro? Te estoy diciendo, tú no has cometido errores y has rectificado. Te pregunto, te estoy diciendo que yo voté en Acción Democrática la expulsión de Carlos Andrés Pérez. Y visto retrospectivamente todo el proceso, ya te expliqué que jurídicamente fue un bodrio, que políticamente fue una vulgar conspiración que contó con la participación de Acción Democrática y de factores de COPEI, y que visto retrospectivamente ese proceso, creo que la obra de Carlos Andrés Pérez es inmensa y que la orientación de su gobierno, tempranamente destruido, era una orientación correcta, mal explicada por Pérez al partido y mal comprendida por el partido. Pero la historia es el mejor juez que pueda haber. Bien, ahora Rafael, siguiendo en el transcurso de los hechos, quisiera ahora preguntarte sobre lo que ocurrió con la candidatura de Alfaro Cero. Y quisiera preguntarte de la siguiente manera. Tú que en ese momento eras secretario general de la seccional Caracas, y como secretario general del CEN de Caracas, tenías derecho a voz en el CEN. A voz y voto. Era miembro pleno del CEN de ADE. Exacto. La pregunta es, como miembro de ese CEN, yo quisiera preguntarle a Rafael Marín, ¿a quién se le ocurrió dejar
que Alfaro Cero fuese candidato. Bueno, eso fue una invención de varios factores. Todo el mundo estuvo prima facie de acuerdo con eso. Yo recuerdo a Henry Ramos muy alfarista, recuerdo a Lewis muy alfarista, recuerdo a Carmelo Lauría muy alfarista. Es decir, todo el mundo era alfarista en Acción Democrática. Ahora, en mi vida fui alfarista, estuve a 1000 millas náuticas de ese señor, bueno, porque en cierto respeto hoy difunto, todo el mundo sabe, quien conozca la historia, tú la sabes, porque tú militabas en ADN en esa época, que yo nunca estuve cerca de Alfaro ni en la falda de Alfaro. Al revés, más bien fue víctima de persecuciones de Alfaro. Sin embargo, como yo no soy militante de odio, no estoy haciendo una reflexión subjetiva, estoy tratando para un programa serio como el tuyo de hacer una reflexión objetiva. ¿Qué ocurrió? En primer lugar, cuando se empiezan a ver los resultados de la encuesta y que en 2 meses el señor no salía del 4%, cuando Irene Sáez había alcanzado cerca del 80% del apoyo popular, Chávez tenía el 2, el 3% en ese momento, llega un momento en que pasa el porcentaje de popularidad de Alfaro y ahí entonces se juntaron la piquiña con las ganas de rascarse. ¿Qué ocurrió? Quienes le tenían ganas a la Secretaría General, en este caso Lewis y compañía, prevalidos de la poca popularidad del señor Luis Alfaro Ucero, aprovecharon para convocar a un comité directivo nacional concitando la participación de los secretarios generales, que eran las primeras víctimas de la impopularidad del señor Luis Alfaro Ucero. Yo recuerdo que yo recorrí las parroquias de Caracas una a una con Luis Alfaro y esa candidatura no levantaba entusiasmo. Es más, cuando íbamos a lugares públicos, mercados, etcétera, más bien había reacciones, digamos que hasta violentas en algunas oportunidades. Y eso le ocurrió a todos los secretarios generales, de manera que no fue difícil en ese conclave del Comité Directivo Nacional retirarle el apoyo a la candidatura de Alfaro Ucero. Y próximo, como estaba el proceso electoral, hacer una reflexión lo más pragmática posible que llevó a ese partido a apoyar la candidatura del partido Proyecto Venezuela. La candidatura de esta señora Irene Sáez se había desinflado, la de Chávez venía hacia arriba como un globo y había que pararla, y se creyó que la posibilidad de pararla con la adhesión de varios partidos políticos democráticos era apoyando la candidatura del partido Proyecto Venezuela. Eso es más o menos, palabras más, palabras menos. La gran pregunta que podríamos hacer viendo las cosas hacia atrás, que por supuesto siempre le da ventaja al que analiza, porque nadie es adivino cuando está ocurriendo la historia. Pero el gran planteamiento es el siguiente: ¿por qué teniendo Acción Democrática en aquel momento al alcalde de Caracas, miembro de la torta del partido que era Antonio Ledesma, por qué no se buscó la candidatura de Antonio Ledesma? Porque Antonio Ledesma era el primer partidario para partirle la cabeza a Luis Alfaro Ucero. Tan sencillo como eso. Tú no puedes poner al verdugo, al guillotinador de beneficiario del muerto. Pero me refiero, ¿por qué cuando empezaron a barajarse candidaturas en Acción? Porque Alfaro no lo permitía, chico. Alfaro era el dictador de Acción Democrática, ese era un régimen autoritario. ¿Por qué crees tú que nosotros marcamos distancia de ese partido? Ese era un régimen de control brutal de la militancia y de la dirigencia partidista. Ahí no había ninguna posibilidad, y cuando se plantean las posibilidades de discusión, Danielito, expulsaban a la gente, o los marginaban, o los colocaban de lado, etcétera. Pero Rafael, en el momento en el que se desata la furia de Alfaro en contra del Carlos Albertismo, tú fuiste quien pidió la expulsión de Claudio Fermín, o sea que Alfaro no lo hizo solo. No, yo no pedí nunca la expulsión de Claudio Fermín. ¿Dónde consta eso? A Claudio Fermín, cuando yo resulté electo secretario general del partido, en las únicas elecciones primarias libérrimas que se han celebrado históricamente en los 81 años de edad de Acción Democrática, yo invité a Claudio a que formara parte de la dirección nacional como invitado, porque él no había resultado electo, no había participado en el proceso, y formó parte
de las deliberaciones de la Dirección Nacional, siendo como es un venezolano de excepción, de un alto grado de capacidad académica y de un alto grado de honestidad administrativa. Por cierto, que te iba a pedir que reconsideraras muchas de las aseveraciones que has hecho acerca de Claudio, que creo que te desmediste. Yo creo que tienes que reevaluar todo eso que has dicho, porque muchas de esas cosas no se corresponden con la verdad verdadera de la personalidad de Claudio Loy Fermín Maldonado, que es mi amigo y tu amigo. Pero Rafael, si antes de que se diera la expulsión de Claudio Fermín del partido, hubo declaraciones donde... No, a Claudio Fermín lo expulsaron 2 veces de Acción Democrática, 2 veces, no una, 2. Sí. Lo expulsó un CEN por allá en el 90 y pico, y después finalmente el CEN de Henry Ramos fue el que puso. Ya yo estaba fuera de Acción Democrática, es más, estaba en España exilado. A mí me iban a asesinar conforme tú... No era miembro del CEN cuando lo expulsaron la primera vez, para nada. En ese momento yo era miembro del Comité Político No Ejecutivo, que era una instancia que existía en los Estatutos de Acción Democrática, que es una especie de liga AAA, que estás en ascenso para ir al CEN, pero no eres miembro del CEN. Esa era mi condición. ¿Ah? Pero lo desentiste cuando lo expulsaron. Como si el escenario donde podía defenderlo, yo no formaba parte de ese escenario. Ahora, mi amistad con Claudio Fermín es una amistad que data de cuando él tenía 17 y yo 16 años. Él secretario juvenil de Chacao y yo miembro responsable de Educación Media Nacional del partido. Es una amistad que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Ahora, Rafael, finalmente, por motivo de tiempo, debo hacerte una última pregunta. Viendo las cosas hacia atrás, ¿en qué momento crees tú que se perdió el rumbo de Acción Democrática para terminar en el estado actual en el que se encuentra? El rumbo es un proceso largo, no solamente el de Acción Democrática, el de los partidos fundadores de la República Democrática, Civil y Democrática, que es el único periodo de paz política y de progreso que ha tenido en toda su historia de 1830 esta parte de Venezuela. Se produce después que los partidos empiezan a vaciarse de contenido ideológico, cuando rompen su compromiso con las clases populares, cuando dejan de interpretar la realidad nacional y se convierten en instrumentos de carácter clientelar y empiezan a pulular los hechos de corrupción y a enriquecerse su dirigencia y a empobrecerse de ideas los partidos políticos. En ese momento comienza el proceso de destrucción de los partidos políticos, no solamente de AD, de COPEI, del MAS, de todos los partidos políticos, pero particularmente del de AD, que es el que mejor conozco. Creo que el punto liminar, el punto final, el puntillazo, dijeron los españoles, ocurre precisamente cuando comienza la judicialización de Acción Democrática. El primer partido político judicializado en Venezuela fue Acción Democrática. Yo gané las elecciones libérrimamente convocadas para la Secretaría General. Y en una especie de contubernio realizado entre Bernabé Gutiérrez y Henry Ramos Ayud, convocaron un CDN en mi ausencia. Yo estaba en una reunión de la Internacional Socialista, primero en Casablanca y luego en Roma, y cuando llego casi estoy defenestrado porque reunieron con individuos que no eran delegados electos para el CDN, un CDN espurio que procedió a destituirle. ¿Qué ocurría? En ese momento Rafael Marín era una figura muy pugnaz y considerada de alta peligrosidad por el gobierno, al extremo de que casi me asesina, conforme sabe todo el país. 11 disparos a mi vehículo, me destruyeron el cráneo, allanaron mi casa en 3 oportunidades y me tuve que ir exilado. Ahora bien, en 5 días el Tribunal Supremo de Justicia, apenas escuchándome a mí, después de un largo alegato, sin escuchar a Henry Ramos, deciden entregarle el partido a Henry Ramos y a Bernabé Gutiérrez. Oh sorpresa, interrogante, ¿qué ocurrió? ¿En dónde comenzó ese proceso de entrega? Bueno, sencillamente ese partido, el que asumió Henry Ramos, ya había comenzado a entenderse con el gobierno y a obtener vulgares canonjías y beneficios, algunos de PDVSA, otros en contratos obtenidos por familiares y amigos,
que terminaron por enriquecer a la clase política de Acción Democrática y desmoronar política, ideológica y moralmente ese partido. Ahora, Rafael, podría, intentando ser el abogado del diablo, Ramos Albur y Bernabé Gutiérrez, todos estos personajes, decir que en todo caso quien puede ser acusado de contubernio con el régimen eres tú, porque quien ha ido invitado a Miraflores ha sido tú y no ellos. Que iría 1000 veces a Miraflores a conversar por Venezuela y a enfrentarme a una trulla de patiquines que pretenden que nos invadan los gringos. Tú que eres antiimperialista, nosotros que somos antiimperialistas, pretendemos que los gringos y que los colombianos vengan a resolvernos nuestros problemas. ¿Es que acaso se nos olvidó lo que ocurrió con los países invadidos por los Estados Unidos? ¿Acaso se nos olvidó el Tratado Pombo-Michelena, que nos quitaron 350.000 kilómetros cuadrados los colombianos? ¿Es que acaso Duque quería invadir a Venezuela de gratis? Estarían en Chacaíto, Daniel. ¿Es que acaso nos quieren? Había que ir a hablar, chicos. Óyeme, pero escúchame. Pero escúchame, ellos se reunieron antes de eso. Nosotros hicimos público y digno el diálogo, porque ellos se habían reunido en Santo Domingo y en Noruega a escondidas, sin agenda abierta, a espaldas del país y sin decirle al país lo que estaban discutiendo. Nosotros dijimos, el diálogo es en Venezuela, de cara al país con una agenda abierta y informando los logros que vayan obteniéndose. Y te los puedo enumerar si quieres, los logros. No, más que enumerármelo, la cuestión es la siguiente, con diálogo, o sin diálogo, con ustedes en el diálogo, o con nosotros en Barbados, o en Noruega, Maduro sigue Miraflores. Y hay que derrotarlo. Yo he intentado derrotarlo por todas las vías. Yo quiero que alguien me diga quién ha hecho más en este país por derrotar a Maduro y a Chávez que este señor con el que tú estás hablando. ¿A quién les expulsó del país por 6 años? ¿A quién les botaron a un hijo del país? ¿A quién le allanaron su casa 3 veces? ¿A quién iban a asesinar? ¿A Mandrake el Mago? No, a mí, chico. A mí. Pongan una balanza a la dirigencia política de este país, pregúntale quién ha hecho más que yo por salir de este régimen. Y tú sabes que es verdad lo que te estoy diciendo. Pero Rafael, por lo que veo no has perdido tu pugnacidad de siempre. Y no la perderé nunca hasta el día que me muera. Te quiero mucho. Tú también eres muy pugnaz. Salúdame con cariño a Patricia. Pero lo que pasa es que el frío me tiene un poco morigerado. Rafael, luego cuando en otra oportunidad voy a reclamar de nuevo tu atención para volver a conversar. Encantado de la vida, Daniel, con mucho gusto, viejo querido. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga y pórtate bien, pero me invite cuando te vayas a portar mal. Está bien. Un abrazo. Hasta luego, hermano.